Capítulo 1 del precioso libro de Apocalipsis, que significa revelación. Viene del griego apocalipsis y significa, repito, revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto,
y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Después de la lectura de este capítulo, solamente quiero hacer unos breves comentarios vigilando el tiempo, porque no se trata de predicar, no se trata en esta ocasión de enseñar, pero sí hay algunos puntos que necesitan ser comentados. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. La palabra revelación quiere decir poner de manifiesto algo que estaba oculto y que a partir de este momento se da a conocer a todos. Eso es del manejo de todos. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra de Dios, se nos revela, es decir, se nos pone al descubierto las verdades profundas que antes no entendíamos. A la mitad de ese mismo texto dice las cosas que deben suceder pronto. Y yo quiero hacerles ver, especialmente a usted, que son de las primeras veces que se acerca a la Biblia, que las profecías en este libro, las veremos, muchas de las profecías, las veremos pronto. Lo que está más cercano a nosotros es lo que se llama el arrebatamiento. Ese es el próximo cumplimiento en el reloj profético de Dios. Hemos visto ya muchas profecías cumplidas, pero la que estamos esperando, la profecía sensacional, espectacular, poderosa, impresionante, es el retorno corporal del Redentor, como lo prometió en muchísimos capítulos, en libros y en epístolas. Vendrá otra vez. Como él mismo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso dice, deben suceder pronto. Y en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen. Usted recordará esta parte. Quiero explicar que la palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz, con letras mayúsculas, significa sumamente feliz. La persona que lee este libro tiene una bendición especial. Si usted se detiene en el texto 3 completo, encontrará bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay una promesa, que la persona, solo con leer el libro entero de Apocalipsis, tendrá una bendición especial de Dios. Esto no es ninguna especie de magia, es una promesa divina. Aunque no comprendiéramos toda la profundidad de lo escrito, el solo hecho de leerlo todo nos ofrece una bendición especial. Le reto a que usted lo pueda hacer. En el versículo 4, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, habría que aclarar que se refiere al Asia Menor, así llamada, donde estaban diseminadas las iglesias que ya se mencionaron. Y en la parte final del versículo 5 se habla de Jesús no con un nombre propio. No se le llama Jesús, no se le llama Cristo, no se le llama Jesucristo al final del versículo 5, sino que se le llama así, al que nos amó. Porque si algo distingue a Jesucristo en su carácter, es el habernos amado. A pesar de cómo somos, a pesar de lo que éramos, a pesar de cómo estábamos, nos amó. No es la primera vez que en las Escrituras se menciona nos amó, sino que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, al que nos amó, por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Una parte más, en el versículo 7,
dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Por primera vez, el mundo entero, valiéndose de toda la tecnología actual y todavía la que se manifieste, en un momento dado podrá ver la venida segunda del Señor Jesucristo. Y aquí no me refiero al arrebatamiento, sino me refiero a 7 años después del arrebatamiento, que es el recogimiento de los creyentes verdaderos en Cristo. Él vendrá lentamente, descenderá y tocará el monte de los olivos y vendrá para reinar 1000 años. Es ahí cuando todo ojo le verá. Y en el versículo 8 se le llama a Jesús Alfa y Omega. Note bien esto. Yo soy, dice, el Alfa y la Omega. Alfa, primera letra del alfabeto griego. Omega, última letra del alfabeto griego. ¿Sabe lo que quiere decir? Yo soy el Alfa y la Omega. Es como decir, yo soy todo lo que Dios tiene que decir. Todo lo que mi Padre tiene que decir, yo lo soy. El Alfa y la Omega. Desde la A hasta la Z en nuestro abecedario en español. Y luego en el versículo 9, al final del 9, si lo ve conmigo, si tiene su Biblia abierta en Apocalipsis, o si solamente va oyendo, escúchelo. Dice que Juan estaba por causa de la palabra de Dios en Patmos. Patmos, una isla salitrosa a 36 kilómetros de la costa del mar Egeo, ahí donde solían llevar a los presos y a los criminales, por causa de la palabra de Dios, es decir, como parte de una terrible persecución en aquellos días bajo el emperador Domiciano. Él fue llevado a la isla de Patmos, donde murió, enfermo y viejo, pero dice por causa de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿usted y yo estamos dispuestos a sufrir algo por causa de la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a darnos? ¿Estamos dispuestos a enfrentar las pruebas, lo que venga, ya que Dios da gracia para resistirlo por causa de la palabra de Dios? Y termino con estos comentarios. Dice en el versículo 14, cuando Juan vio la revelación de Cristo, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Eso habla de la sabiduría del Señor. Y en el 15, sus pies semejantes al bronce bruñido. Eso habla del juicio con que vendrá a juzgar. Y en el 16 dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso nos habla de él como la luz que ciega la vista más perfecta por el impacto, el resplandor de su gloria, el poder de su presencia. Y para terminar, en el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto es lo que Juan acababa de ver. Las cosas que son, en el versículo 19 también, son lo que las iglesias estaban haciendo en ese momento, y las que han de ser después de estas son todas las profecías que apenas se van a cumplir. Y por último, en el versículo 20 dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 estrellas que estaban en la mano del Señor eran los pastores de esas iglesias. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Con razón en Daniel el profeta dice que los que enseñan justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Y dice que los candeleros son las 7 iglesias. ¿Sabía usted que su iglesia, si es una iglesia cristiana verdadera, si es una iglesia fundamentada en las Escrituras, es un auténtico candelero? Y como candelero, su luz no se debe apagar. Usted colabore y no permita que jamás el candelero de su iglesia sea quitado. Que esto nos haga reflexionar y nos inspire. Que Dios le bendiga.